Hoy, ya mi cámara está prendida, los estaré acompañando el día de hoy en esta formación. Mi nombre es Sofía Salcedo, yo trabajo en el área de estándares desde la parte de GC1 Colombia Lógica Asociación, entonces los estaré acompañando para contarles un poco sobre la calidad de la lectura, cómo garantizar que el código de barras se lea bien, entonces más aspectos un poquito más a fondo sobre una adecuada lectura del código de barras, todo lo que tenemos que tener en cuenta para asegurar que la información que tenemos consignada en el código de barras se lea adecuadamente. Nuestra agenda va a ser en realidad muy corta, acá la idea es que podamos solucionar todas esas dudas que tenemos sobre una buena lectura, sobre temas de impresión, sobre si lo puedo colocar en este color o con este color, qué debo tener en cuenta en el arte de mi producto. La formación va más orientada a ese aspecto. Vamos a tener un contexto general, vamos a hablar de la calidad de la información y por último, calidad de impresión. ¿Listo? Voy a estar pendiente de cualquier duda. Recuerden que pueden levantar la mano si de pronto por temas de la sesión no les deja habilitar el micrófono. Pueden escribir cualquier pregunta al chat. Cualquier duda la podremos responder a través del chat o si no, pues levantan la mano y yo trato de deshabilitarles el micrófono. A veces genera alguna interferencia el tema de la habilitar el micrófono, entonces la duda la pueden colocar por el chat. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre temas de calidad de la información, sobre por qué es importante y también qué aspectos debo tener en cuenta para la impresión de mi código de barras. Para eso necesitamos un contexto muy general sobre la información o sobre la calidad de la información de nuestro código de barras. Resulta que cuando ustedes asignan códigos de barras a través de nuestra plataforma, a través de Active GS1 Colombia, la plataforma les pide a ustedes cierto tipo de información que a veces generan dudas. De hecho, voy a compartirles también. Nosotros tenemos otra formación y les voy a compartir acá el calendario de formaciones, donde ya sí tenemos dudas un poquito más puntuales sobre, sobre cómo asignar códigos de barras a través de la plataforma. Les compartí el calendario. Ya el próximo 15 de noviembre ya tenemos una formación para explorar más a fondo en la plataforma cómo asignar, inclusive pues tenemos más formaciones para que puedan ahí resolver cualquier duda que tengan sobre este proceso. Ya como les comentaba, ustedes entran a la plataforma, les piden cierta información, pero esa información es porque nosotros, como un estándar, recordemos que el GT en el código de barras es un estándar, entonces todo está estandarizado. También la información que nosotros solicitamos está estandarizada. Y esto se conoce como la información que nosotros pedimos, está estandarizada por el estándar Verified by GS1, em, el cual verifica o respalda que el código que ustedes asignaron con nosotros cuentan con el respaldo de GS1 y es un código legítimo, es un código en el cual sí está respaldado por GS1 porque pues, por medio de nosotros lo asignaron o por medio de nosotros reportaron el código. Entonces, básicamente es por eso. Voy a volverles a proyectar para compartirles cuál es la visual de Verify. Acá les comparto. Entonces, toda la información cada vez que ustedes asignan un código y activan ese código, toda la información viaja a una base de datos global en la cual allí, digamos que si ustedes envían un producto a otro país, pueden buscar ese producto por medio de esta página y ya saben cuál es la información de su producto. Básicamente es por eso. Y también acá si buscan el producto de ustedes en otro país y lo encuentran acá, esto quiere decir que cuenta con el respaldo GS1 Global, o sea, ese código es legítimo, no es un producto falsificado, lo asignaron o reportaron por medio de un GS1, que en el caso de ustedes es por GS1 Colombia. Entonces, es por eso que se pide ese tipo de información. Básicamente, el GT, pues es el que ustedes asignan, la marca, perdón, sí, la marca es la que ustedes colocan también, la descripción, la URL, la categoría GPC, el contenido neto y el país de venta son los atributos que se piden.
Acá cuando ustedes suben una URL o una imagen, esta es la imagen que se proyecta. Básicamente es por eso que se le pide ese tipo de información. Acá, digamos que es muy importante que tengamos en cuenta que la calidad de la información es muy importante. Estos campos hay que garantizar al interior de nuestras organizaciones que sea lo más estándar posible. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una marca, que esa marca siempre la escribamos de la misma manera, que no escribamos, por ejemplo, en el caso de GC1 Colombia, que no escribamos una vez todo en mayúscula o GC1 en mayúscula y Colombia en minúscula, GC1 en mayúscula y Colombia con K. Puede sonar muy loco, pero pasa. Al interior de las organizaciones eh, escriben una misma marca de diferentes maneras. Entonces es importante que al interior de las organizaciones manejemos un estándar. Entonces esta marca siempre tiene mayúscula en la primera y mayúscula en la mitad. Escribámosle así siempre. Una recomendación, obviamente, es siempre escribir las marcas en mayúscula porque esto evita algunos errores. Esto es recomendación porque se las digo, porque pues acá vamos a hablar un poquito de calidad de información, pero también porque nos hemos dado cuenta que en la base de datos de las organizaciones sí manejan diferentes tipos de escritura en diferentes tipos de atributos. Y esto a veces pasa porque, por ejemplo, hoy yo estoy trabajando en la empresa A, pero pues ya mañana yo me voy para otra empresa, entonces alguien más me reemplaza. Entonces, como esa otra persona nueva no conoce el estándar o no conoce cómo es que la anterior persona subía la marca, la escribe diferente. Entonces, sí, sí pasa, sí pasa. Sí pasa que escribamos esas marcas y a veces con errores de ortografía, sí pasa. Temas de descripción, también es importante garantizar un estándar en cuanto a las descripciones que nosotros manejamos. Nosotros desde el estándar recomendamos una estructura, pero ustedes desde su interior de las organizaciones es recomendable que manejen un estándar también. Así es mucho más fácil identificar el producto. Entonces voy a identificar mi producto por algo característico. Entonces siempre mantener un estándar básicamente. Esas son como las recomendaciones. En la descripción, nosotros recomendamos que siempre en la descripción del producto esté la marca para pues identificar fácilmente. Una característica principal, la cantidad contenida, entonces cuánto viene en mi producto y la unidad de medida, que es el mismo calificador. Y al inicio un nombre funcional, que un nombre funcional es algo genérico. Por ejemplo, si yo vendo un vestido de flores, el nombre funcional simplemente es vestido, es la forma general de mi producto. Ya seguido de la marca, una característica principal en este ejemplo que les digo, si puede ser que es de flores amarillas y la cantidad contenida sería una unidad o 2 unidades, dependiendo. ¿Por qué es importante esto y por qué lo recalco? Porque al interior de la organización siempre debemos garantizar que todo sea estandarizado para que sea mucho más fácil hacer una descripción, sea mucho más fácil reconocer el producto, sea mucho más fácil tener esa característica principal y en nuestra base de datos buscarlo fácilmente. Entonces, es muy importante garantizar ese estándar. Un ejemplo sería, en este caso, esos son barras de cereal surtidas como las barras de proteína o sí, o las barras de frutas que buscamos o que vemos en el supermercado. El nombre funcional es lo más genérico del mundo, entonces eso es una barra de cereal. Es de la marca GS1. Una característica principal es que es surtidas, pero acá se puede colocar que viene de coco, frutos amarillos o frutos rojos. Una cantidad contenida es que viene por 6 unidades. Acá ya depende de nuestro producto. Si es un producto de consumo masivo, pues generalmente es el contenido neto, que viene por 320 mililitros, que viene por 280 gramos. Si ya es un producto misceláneo, ya ahí se maneja por unidades, y ya si es un producto textil, también por unidades. Entonces acá ya serían 2 unidades, 3 unidades, ya dependiendo cómo manejemos nuestro producto. Y el calificador de contenido neto es la unidad de medida. Entonces, nada acá es número de artículos, pero también puede ser unidades, puede ser gramos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto es una guía de cómo estandarizar las descripciones de mi producto, que es uno de los atributos que nosotros pedimos. Entonces, es muy importante siempre estandarizar. Si por alguna razón estas descripciones no se acomodan al producto, sí es importante que al menos las puedan adecuar a su tipo de producto.
Sé que hay productos, por ejemplo, en el tema de tecnología, a veces es un poquito complicado cumplir con esta descripción, pero sí se pueden estandarizar. Entonces, es muy importante para garantizar la calidad de información. Nosotros manejamos algo que se conoce como categoría GPC, que de pronto ustedes se han preguntado, pero eso cómo es, eso para qué. Esa es una categoría global de producto y esa categoría GPC, que de pronto las empresas que acá ya entraron a la plataforma saben que se las pedimos y a las que no, eso es un atributo que se va a pedir, pero es una categoría en realidad muy genérica. Si, por ejemplo, tenemos libros para colorear, vendemos libros para colorear para niños. Acá la categoría que debemos buscar es libros, porque es la que engloba mi producto. Por ejemplo, si vendemos barras de cereales, podemos buscar barras proteicas o suplementos alimenticios, digamos que es una categoría que engloba mis productos. ¿Para qué es esta categoría? Para que, esta es una categoría global, quiere decir que a veces cuando por temas de idioma, cuando enviamos un producto a otra parte, por ejemplo a México, que aunque ellos hablan español, su significado allá es diferente, con la categoría es mucho más fácil porque es estándar. Entonces, si por ejemplo, no se me ocurre acá un ejemplo, pero si nosotros acá mandamos un yogur, pero a ellos allá no lo llaman yogur, sino bebida láctea saborizada, porque puede pasar y ya por temas de nombres no se identifica, ya por el número de la categoría, de ese número de categoría es mucho más fácil de entender. Es como, ok, está englobado en bebidas lácteas, acá no le decimos yogur, sino bebida láctea saborizada, pero ya entiendo. Es básicamente para eso sirve la categoría, para englobar nuestro producto dentro de una categoría global de productos, básicamente. Eso es otro atributo, eso también nos garantiza o nos ayuda a tener un estándar, básicamente. Es un poquito más de lo que les cuento, pero esta primera parte que hablaba de calidad de información es para recomendarles mucho que siempre garanticen un estándar en toda la información. Acá yo solo les hablé de los atributos que nosotros les pedimos, pero al interior de la organización es mucho más fácil y realmente ayuda mucho que ustedes internamente estandaricen la información y también estandaricen los procesos. Entonces, si yo le envío a mi cliente mi producto, ¿de qué manera lo voy a identificar? ¿Cómo se lo voy a enviar? Entonces, es muy importante para esta primera parte el tema de garantizar un estándar en nuestra información. No sé si hasta aquí tenemos preguntas. Listo. Si tienen de pronto alguna duda puntual sobre alguno de estos campos en nuestras formaciones, ya ahondamos un poquito más de cómo se llena, de qué se identifica, pero sí es muy importante garantizar la calidad de esta información, más que todo la estandarización. Ahora vamos a entrar a una segunda parte que se llama calidad de impresión. Entonces, muy importante, no sé si acá de pronto alguien tenga la duda, pero si nos llega, es que toda esta información que ustedes suben a nuestra plataforma, todos estos 6 campos más uno que es el GTIN, esta información queda en la base de datos que nosotros, que les comentaba a ustedes, en la base de datos global, en la cual si ustedes buscan su producto en cualquier parte del mundo, por esa página les va a aparecer, porque pues eso garantiza el respaldo por parte de GS1. Pero esa información, cuando ustedes codifican el código de barras, no es que al momento de leer el código de barras voy a ver esa información. Ese ya es otro proceso. Nuestro código de barras solo va a tener almacenado el GTIN. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo. Nosotros tenemos el producto, nuestro producto que codificamos. Tenemos el producto ya sea textil, ya sea agro, ya sea dispositivo médico, el producto que sea. Lo describimos de la manera pues que yo les recomendé, que es una manera muy estándar. Cuando ya nosotros hacemos este proceso de tener nuestro producto, ya sacar toda la información del producto, vamos a codificar.
Acá ya es cuando codificamos por medio de la plataforma o ya sea por, ya ustedes conocen cuáles son los códigos y después ya nos lo reportan. Entonces acá ya identificamos, le asignamos este código de barras a nuestro producto. Pero recordemos que el código de barras no solo es el número, es una pareja. Siempre piensen en un código de barras como una pareja, en donde está conformado por la simbología y el código o el GT, el número. Esta simbología está conformada por este número de acá abajo, o sea, cada barra tiene codificado cada número. Por eso es que cuando se pasa por caja registradora con un lector, suena el bip y este captura el número, el GTIN 13. A esto me refería cuando hay algunas empresas, porque nos ha llegado la pregunta, que piensan que al cargar los 7 campos de Verify, lo van a ver al leer este código de barras. Y eso no es así, eso ya es otro proceso que hay que hacer con temas de simbología 2D, que es las que tienen acá al lado. Pero lo que sí va a quedar en el código de barras va a ser el GTIN. Entonces es muy importante que siempre en la asignación pues se asigne correctamente el GTIN porque las barras se conforman del GTIN y siempre tienen que ir los dos. Siempre tienen que ir la parte gráfica de las barras con la parte numérica del GTIN. Porque, ¿qué pasa? Puede que de pronto por algún motivo yo estaba, se despachó mi producto, entonces se lo envié a mi cliente y en el camión se me rasgaron todas las cajas o se me rasgó el código de barra, se me rasgaron la simbología. Entonces ahí ya va a generar un impedimento al momento de lectura, pero visualmente la persona que reciba el producto va a poder identificar cuál es el GTIN con el número. Entonces por eso siempre tiene que ir en parejita. Ese es otro tipo de simbología que también se puede codificar. Lo tenemos un espacio donde hablamos puntualmente de los códigos 2D, pero esto sí, diferencia de uno del otro, es que estos sí permiten almacenar más información. Este solo permite almacenar números. Este sí se pueden almacenar URLs y más información. Importante también acá identificar qué código yo estoy utilizando. Entonces, nosotros identificamos nuestro producto. Lo identificamos como un GTIN 13. Pero, ¿qué pasa si yo quiero identificar mi caja? La caja se identifica con un GTIN 14, que este GTIN 14 nace de este 13 y tiene un dígito más, por eso es GTIN 14, y este tiene 13 dígitos, por eso es GTIN 13. Cuando yo quiero identificar mis cajas, esto yo lo hago con un GTIN 14 y hay diferentes tipos de simbología para identificar mi caja. Esta que tiene un recuadro negro se conoce como ITF14. Este recuadro negro se puede utilizar los dos. El recomendable es esta simbología porque este recuadro negro protege la simbología del desplazamiento de mi caja. Digamos que sabemos que la caja o el corrugado se utiliza para almacenamiento, para temas de bodega, para temas de transporte. Entonces, tiene bastante movimiento. Lo que hace esta margen es resguardar las barras que están en el interior para que en el movimiento no les pase nada. Es básicamente. Por eso se recomienda, porque pues cuando es de carga pesada o cuando es de alto movimiento. Sin embargo, también lo pueden identificar de esta manera, ese es otro tipo de simbología. Y esta ya más larga se conoce como simbología GC1-128. Esa se utiliza cuando queremos identificar más que nuestro código de barras en nuestro producto. ¿Qué quiere decir? Entonces yo quiero identificar el lote de mis cajas. Entonces, esto se puede hacer, se codifica ese lote y se utiliza esta simbología. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven de esta a esta? Que esta es muy larga. O sea, si ven, esta es una simbología muy larga, son muchas, muchas, muchas barras. Porque, ¿qué pasa con la simbología lineal? Que cada vez que le vas agregando más números, se va alargando, se alarga, se alarga, se alarga. Entonces, eso puede ser una propiedad, pero también algo difícil de manejar cuando tenemos espacios muy pequeños. Este tipo de simbología es muy usado en etiquetas logísticas y también en los recibos.
Si tienen un recibo por ahí, chismoseenlo, o cuando lleguen a la casa, chismoseen un recibo de la casa y van a ver que van a encontrar estas barras súper largas. Revisen el numerito de abajo y van a ver que son muchos números, muchos, muchos números. Es porque esa es una simbología GS128. Si ya no quisiéramos tener algo tan largo, sino una simbología más pequeña con los mismos números, le utilizaríamos una simbología cuadrada como un QR o un data matrix. Esa es otra propiedad. Pero acá es muy importante que ustedes comprendan que para cada tipo de producto, para cada jerarquía de producto, hay una manera de identificarlo diferente. Entonces, para mí, pongámoslo en este caso, para mi mermelada, tengo mi JITIN 13 que lo identifico con mi código de barras, pero para mis cajas de mermelada, tengo JITIN 14 que lo identifico con este tipo de simbologías. Entonces, ya la identificación es diferente. También porque es importante revisar, porque es muy importante saber en qué material yo voy a colocar mi código de barras, que más adelante lo vamos a ver. Pero es difícil, es diferente, perdón, codificar en una botella de vidrio a una caja de Tetra Pak. Es diferente, porque pues obviamente las propiedades del material son muy diferentes. Listo. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Listo. Cualquier pregunta, saben que al chat pueden ahí colocarla. Acá es la simbología que yo les decía, si de pronto no quieren barras tan largas, pueden utilizar una simbología cuadrada, que también dependiendo del tipo de simbología hay que tener algunas precisiones muy importantes. Hoy vamos a hablar más que todo de la simbología lineal, que es esta de acá, la convencional, la que usamos básicamente todo el tiempo, para que tengamos en cuenta qué debemos saber o conocer de este código de barras. Tamaño y ubicación. Esto es muy, muy, muy importante porque dependiendo del tamaño, dependiendo de la ubicación y demás propiedades que veremos de aquí en adelante, depende de la lectura. Todo lo que yo les voy a contar básicamente es para garantizar que el código de barra se lea. Quiere decir que si ustedes codifican, esas recomendaciones garantizan que el código de barra se lea, que cuando llegue al punto de venta se lea en la caja registradora, o si ya tienen temas de trazabilidad en la bodega, si tienen lectores, se lea el código de barras. Entonces es muy importante estas recomendaciones. Hay algo que se denomina como magnificación al 100%, pero es cuando está al tamaño estándar, que ya en la siguiente diapositiva ya les mostraré cuál es el tamaño estándar. Pero el código tiene unas dimensiones muy estándar, que ya se conoce como magnificación, y eso es cuando está al 100%. ¿Por qué se recomienda? Hay algunos que se recomiendan, hay otras propiedades que ya se las mostraré para garantizar simplemente que se lea, que haya un adecuado tamaño entre las barras y el código sí, el código, entre la simbología y el código, perdón, y se pueda visualizar tanto el código y tanto se pueda leer el código de barras. Porque como yo les decía, esta simbología está codificada por el número, entonces cada espacio entre cada barra es muy importante para la correcta lectura. Hay algo que se puede hacer, sin embargo, no es tan recomendable, es recortar el código de barras. ¿Qué pasa? Hay algunas por temas de arte, entonces llegan los de mercadeo, los de calidad, los de producción, depende de cada organización, cogen y colocan el código de barras. Entonces ven que en el arte está muy grande y lo cortan por la mitad. Eso no se permite. Solo cuando digamos que está al 100% del tamaño que puede estar el código de barras. Si no lo está, no lo recorten porque eso no genera una buena lectura del código de barras. A pesar de que cada línea está identificado y tiene su número asignado, esto va a generar un error al momento de la lectura. Entonces no es tan recomendable. Acá ya les voy a aclarar un poquito más de lo que les estaba hablando. Hay una tabla que indica los mínimos que se pueden magnificar o se pueden colocar en el tamaño y el máximo tamaño que pueden tener. Entonces, esos son los tamaños recomendados. Cuando está al 100% lo llamamos magnificación, pero no se confundan con el término, eso es lo que está al tamaño normal o estandarizado, que tiene un ancho y un alto establecido. Acá es en milímetros, claramente.
y tiene un mínimo que pues es, que es a un 80% y un máximo que es al 200%. ¿Esto para qué se utiliza? Dependiendo de nuestro producto, qué tan grande es la zona que le designamos para el código de barras, se utilizan estas medidas para garantizar que se lea muy bien. Entonces, para un JITIN 13, que es el JITIN que comúnmente utilizamos, son estas medidas. Igual esta presentación la van a tener al final para que ustedes puedan revisar más a detalle las medidas y puedan revisar en su producto si cumple o no cumple. Entonces, esto es muy importante. Ese es el JITIN 3, entonces acá garantizamos el alto y el ancho y con esto sí o sí el código se debe leer. Hay otras recomendaciones que ya miramos más adelante, pero en tamaños es muy importante. Hay unas zonas de silencio que sí las recomendamos, que son estos espacios que quedan en los laterales y en los costados. Se recomienda un espacio prudente, creo que si no estoy mal es de 5 milímetros entre cada margen para asegurar que esta zona que les estoy acá mostrando quede libre para garantizar que se lea, porque a veces le colocamos información acá arriba, acá al lado, un muñequito, y eso a veces, aunque en algunos lados se lea, no garantiza que en todas partes se vaya a leer. Entonces, a veces eso puede impedir la lectura. Muy importante eso. Nosotros tenemos, para productos muy pequeños pensemos como un alpinito. El alpinito súper pequeño, que otro producto, Mon Boom, también puede aplicar. Para ese tipo de productos súper pequeños, hay otro tipo de código que es el GTIN 8, que como su nombre lo dice, tiene solo 8 dígitos. Ese GTIN 8 solo se utiliza para productos pequeños. Si usted en la organización, ustedes tienen productos muy pequeños en los que no les alcanza para un GTIN 13, pueden identificarlo con un GTIN 8. Entonces, al conformarse de 8 dígitos, hace que su simbología sea más pequeña, las condiciones de los estándares de medida sean más pequeños y sea más fácil identificar sus productos. Entonces, esa también es otra propiedad que ustedes pueden revisar en sus productos. Si no tienen ningún problema en el arte, utilicen GTIN 13. Si ya tienen productos muy pequeños, sí es recomendable un GTIN 8. Esto es súper importante. No se le puede colocar formas o dibujos al código de barras. No, no se puede. Que ustedes piensen que por diseño puedo colocar acá un pez. No. Si por diseño le recorto la parte de arriba como si fuera un bosque, no se puede. Acá es muy recomendable, más que un tema de no se pueda, porque no, es para garantizar la lectura. Siempre pensemos en garantizar la lectura. Entre menos cosas le hagamos al código de barras, muchísimo mejor. Porque acá, aunque puede que visualmente sea bonito y esté en armonía con el arte del producto, no en todas las partes, en todos los puntos de venta se va a leer. Entonces, no está permitido hacerle ninguna forma al código de barras. Entonces, es preferible que no. Esto es lo que yo les decía de las áreas de silencio, zonas de silencio, dejar a un lado 5 milímetros, si no estoy mal, a los costados para garantizar que se lea adecuadamente. A veces acá le colocamos información o le colocamos un dibujito acá al ladito, eso genera que no se pueda leer bien. Entonces, muy importante. Es muy importante que le dejen un espacio y que no le hagan ninguna figura al código de barras. Es súper importante. Listo, con esas recomendaciones, ¿hay alguna duda? Listo. Entonces, como yo les decía, al final con la encuesta de satisfacción van a tener acceso a esto para que puedan revisar si en sus productos cumple o no cumple. Listo. ¿Qué es muy importante? Gracias a, o debido al tipo de producto que nosotros tengamos, es muy importante saber dónde yo lo voy a ubicar. Aunque a veces hay cosas que parecen obvias, a veces en algunos productos se descacha, ya sea porque por el arte del producto o por el tipo de producto. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro producto en una caja, recomendable colocar el código de barras en uno de los laterales, no como en esta parte que está en dos laterales. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de productos
que sí o sí, o sea, yo siempre, siempre, siempre vendo un six pack. Nunca vendo la lata por separado. Siempre vendo el six pack. Entonces, identificar mejor todo el six pack a identificar lata por lata o tener más de varios códigos de barras en una misma identificación. ¿Por qué no es recomendable? Porque genera confusión. Entonces, muy importante esto. Ya dependiendo del tipo de producto, si ustedes ya venden por lata, importante colocar el código de barras a la lata y ya luego el otro código de barras a todo el six-pack. Pero en la presentación es muy importante que no queden todos en un mismo lugar para que no se confunda. Porque, por ejemplo, llega este producto a sus clientes. Ellos al momento de la venta pueden confundirse y leer este en lugar de vender el del todo el six-pack, sino leen el del solo una lata. Puede pasar, puede que no pase, pero puede pasar. Entonces, mejor disminuir esa probabilidad. En los pliegues de productos, si tenemos productos de paquete y este es un pliegue, importante colocar el código de barras en un lado, igual que en una caja, no en el pliegue. Porque si de pronto yo fabriqué mi producto de esta manera, pero ya mi cliente lo acomodan de diferente manera, a lo cual hace que el código se dañe, eso ya me genera, eso ya al momento del momento del pago, no se va a leer el código de barras. Y créanme que pasa mucho. Por ejemplo, para detergentes, no colocan bien el código de barras y a veces lo colocan en los pliegues. Entonces a veces en la caja tienen que estirar el pliegue del detergente y a veces hace que se dañe el producto. Entonces si se daña el producto en ese momento, pues tienen que volver por otro y ese producto ya no se puede vender. Entonces muy importante esa ubicación del código de barras. Para productos textiles, recomendable en la etiqueta, básicamente porque así se puede leer fácilmente. Hay algunos que ya lo colocan en la etiqueta que está adherida a la prenda. Digamos que no está mal, pero para la lectura, si se quiere hacer una lectura rápida del producto, toca ir a buscarla, toca mirar el pliegue o dónde es que está la etiqueta y eso genera demoras y a veces confusiones en la lectura. Entonces, muy importante esa recomendación. Y ya por lo último, la ubicación, la orientación. Si yo tengo, dependiendo de la ubicación de mi producto en la góndola, como yo la tengo predefinida, como recomendable, revisar la orientación de mi código de barras. Entonces, también es muy importante saber si va a ser horizontal, si va a ser vertical, qué pasa si la coloco así es fácil de leer, si la coloco de esta manera de pronto por y se genere confusiones, entonces muy importante. Recomendaciones estas, nunca dejen que esté entre los pliegues, no dejen tampoco que esté en una parte que sea muy difícil acceder, no dejen que varios códigos de barras estén en una misma cara por lo menos, porque eso genera confusión. Entonces la ubicación es súper importante. En tema de contraste, el tema de contraste debe existir un contraste entre los espacios claros y los espacios oscuros del código de barras. Entonces, a veces, si nuestro arte del producto tiene todo un color, a veces colocan el código de barras también de ese mismo color. Eso genera confusión. Si todo mi producto es rojo y yo coloco el código de barra rojo, pues claramente no se va a leer. Entonces, es muy importante garantizar que las barras oscuras contrasten bien entre los espacios claros, o sea, que se pueda observar o se pueda garantizar que siempre vamos a ver, por ejemplo, que siempre vamos a ver esta primera barra negra, espacio blanco, barra negra, o sea, siempre esos espacios se van a poder leer, o se van a poder observar. Entonces, es muy importante esos contrastes. Hay algunos colores que están permitidos, por ejemplo, este contraste entre amarillo y negro se podría tener, dado que garantiza que las barras negras se leen sobre ese espacio amarillo. ¿Qué es lo recomendable? Que destinen una parte blanca y un código negro. Eso es lo recomendable. Que si de pronto por temas del arte, si es permitido, esos contrastes que ustedes ven acá están permitidos. Pero pues lo recomendable pues para garantizar una correcta lectura, es utilizar el tradicional código negro, fondo blanco. Eso
eso funciona, eso se lee. Sé que a veces para colocar el arte del producto queda como, de pronto no se ve tan bien, pero sí garantiza una buena lectura. Porque, por ejemplo, este código este código o esos colores de contraste que de pronto no funcionan muy bien, puede que yo no coloque mi código de barras rojo sobre una superficie roja, pero lo va a colocar naranja. Puede que esos tipos de colores no contrasten muy bien. Entonces, la verdad, la recomendación es que siempre sea fondo blanco y barras negras. Sin embargo, este tipo de colores que ustedes ven acá lo pueden usar. Para el tema de colores es muy importante dejar el espacio del código de barras, dónde va a ir, en el tamaño que va a ir. Recomendable estandarizar siempre esos espacios, no colocarle ninguna figura, no recortar el código de barras. eh, También garantizar el alto y el ancho. No a veces cuando cogemos, por ejemplo, en una imagen y la estiramos de un lado y luego del otro y luego la encogemos para saber si cabe, no. Garantizar que tenga una buena altura y un buen ancho para su lectura. ¿Qué puede pasar en temas de impresión? Entonces, aquí también hay que garantizar o es crucial que se garantice que se pueda leer. Entonces, es muy importante tener un alto contraste en los códigos de barras para una lectura, para una buena lectura. Entonces, este es un ejemplo, que acá hay, este es el original, pero al momento de imprimirlo, esta barra quedó más grande por temas de tinta, por temas de tipo de impresión que nosotros elegimos, por tema de también tipo de material de nuestro producto puede pasar. Entonces, esto ya genera una mala lectura. A veces puede pasar que las líneas se expandan por temas de impresión, por la tinta que se utilizó y no se puede leer. Entonces, es muy importante que conozcamos qué forma de qué forma estamos imprimiendo nuestro código. O si lo están tercerizando, recomendarle mucho a ese proveedor de empaques una buena impresión del código de barras. Hay muchos métodos de impresión, la verdad depende del tipo de producto. Hay por tinta, hay por láser. Por ejemplo, cuando antes, ya ahora ya es un poquito más fácil, pero antes cuando uno iba a pagar en el banco, le recomendaban a uno que imprimiera en láser. Entonces, ¿por qué? Porque la impresión es más precisa, la impresión es más, más exacta del código de barras. También hay una impresión térmica por transferencia, serigrafía o sublimación. Ya depende mucho del tipo de producto. Por ejemplo, y vamos a ver algunos ejemplos. Regálenme, les voy a compartir sonido. Básicamente, este video era para ilustrarles que depende mucho del tipo de producto. Básicamente hay diferentes tipos de impresión. Esto, por ejemplo, para dispositivos médicos, donde el material ya es un poco diferente, es un poquito más específico. La simple impresión no solo basta, y hay que tener un grabado láser para garantizar la codificación o garantizar que quede y que no se borre, que no se caiga el código de barras. Entonces es muy importante que identifiquemos qué tipo de productos, qué tipo de material tienen nuestros productos. Y entonces, unas recomendaciones de los tipos de productos más frecuentes. Temas de papel. En papel podemos imprimir por tinta, por láser, que es importante evaluar tema de costos también, pero revisar mucho, por ejemplo, en el papel lo que puede pasar es que se decolore por el tipo de papel o se corra.
por el tipo de papel, puede ser que se corra la tinta del código de barras. Pueden tener sensibilidad al agua. No dura tanto, la verdad. O sea, depende del tipo de papel y depende del tipo de impresión. Unos duran más que otros. Entonces, acá solo es un símil para que ustedes puedan ver qué ventajas tiene de acuerdo con el método de impresión. Pero para el papel sí a veces hay que tener un buen método de impresión porque suele correrse el código de barras. O a veces lo que hace se deteriora por el tipo de material y por dado que el producto va de un lado al otro, se deteriora muy fácilmente el código de barras. En temas de cartón, básicamente para corrugados o para GTNs 14, sí, para esas unidades logísticas que transportan nuestro producto, la recomendable es inyección por tinta o impresión láser, ya que esto garantiza, dado que nuestra caja va a estar en bastante movimiento, tiene un movimiento súper rudo, es importante tener una impresión más precisa. Hay algunas limitaciones y depende mucho del grosor de nuestro cartón. Entonces, hasta dónde llega, porque si solo llega a la capa superior, puede que si yo lo transporto, se transporte en varios 6 centros de distribución, pues ya a lo último ya no me llegue con el código de barras. Entonces, es muy importante eso. La absorción de la tinta, igual depende de nuestro tipo de cartón y nuestro tipo de material. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y ya por último, el tema del plástico. Entonces, hay varios tipos de impresión. Eh, Eso sí es muy importante el tipo de tinta porque hay algunas que se requieren muy específicamente para adherirse al plástico. Porque, ¿qué pasa? A veces también se puede correr el código de barras si no se hace con una tinta adecuada. Eh, Temas de durabilidad, dependiendo del tipo de impresión o también el tipo de plástico, puede ser que ya al momento de imprimir el código de barras quedó bien, pero al momento de transportar el plástico puede ser que se corra el código de barras por temas de durabilidad. Entonces es muy importante garantizar que quede bien impreso el código de barras en el plástico del producto. Y ya cuando tenemos temas de metal o ya un tema muy específico, cuando nuestro producto es de vidrio, por ejemplo, ya casi ya requerimos métodos de impresión un poquito más altos en cuanto a temas de láser o serigrafía, donde ya la impresión impregna o ya sí, ya le genera una marca al metal o al vidrio en casos muy específicos o temas quirúrgicos que ya tienen un material muy, muy específico. Entonces, hay algunos tipos de impresión que sí requieren más costos que otros, pero esto también se compensa en la durabilidad y garantizar que el código de barras se lea. Entonces, muy importante eso. Si ustedes lo imprimen, que ustedes puedan revisar cómo lo están imprimiendo y si eso está bien, seguir haciéndolo o mejorar el método de impresión. Si ustedes lo están tercerizando, que pues en la mayoría de empresas pasa que tercerizan el arte del producto, pedirle mucho al proveedor de empaques que garantice la correcta impresión del código de barras, que esto se pueda leer. Y pues importante al principio de todo, de, de cuando se manda a hacer un arte del producto, pedir muestras para también revisar en temas de lectura, que ustedes puedan revisar la lectura, temas de si la caja se desplaza de un lado al otro, dura el código de barras, si en el tiempo también dura el código de barras, muy importante revisar temas de muestras antes de sacar todo un lote y que ya cuando le llegue al cliente el código de barras se haya borrado. Es muy importante los métodos de impresión. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Listo. Y ya para finalizar, en temas de textil, se utiliza mucho lo que es la sublimación. Ya depende también si se va a imprimir directamente en la tela, que no es lo recomendado es que sea en la etiqueta. Ya dependiendo del tipo de etiqueta, se adecua la impresión. Pero acá sí es muy importante que el código de barras quede en la etiqueta. Listo.
Listo. Espero haber aclarado un poco más las dudas referente a la calidad de la información y referente a la calidad del código de barras en cuanto a la impresión y lectura. Recuerden mucho estas recomendaciones del código de barras. Todo esto es muy importante para asegurar la lectura. También es importante que no, entre más el código de barras sea el código de barras y no le hagan tantas cosas, muchísimo mejor, para que así se lea correctamente.